Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven. Marco Ávila Cartagena les saluda del programa Entre Tintos y Papeles, Radiovisión, varias plataformas que mantenemos. Hoy converso con el doctor Vicente Solano, un catedrático universitario de alta valía y un conocedor del derecho. Vamos a conversar sobre un tema que a muchos no les gusta, por cierto, y no les gusta por desconocimiento, pero tenemos aquí un profesional de alta calidad. Bienvenido, Vicente, un gusto. Se habla mucho de que el equilibrio de los poderes del Estado garantiza la democracia. ¿Usted cree que efectivamente este es un bastión, una forma de conservar la democracia, la pseudodemocracia en algún momento que vivimos? Tenga la bondad. Sí, doctor, pues igualmente muchas gracias, saludos a todos y todos quienes nos ven y nos escuchan por televisión, pues muchas gracias por la invitación, querido doctor Marco. Y bueno, lo primero, pues evidentemente creemos que parte, diríamos, de la situación que nosotros enfrentamos a nivel no solamente de Ecuador, sino de varios países de América Latina, nos pone a observar necesariamente lo que implica la famosa división de poderes, ¿no? Este clásico principio que está establecido sobre todo en los, diríamos así, inicios del liberalismo político, pues ha sido parte fundamental también de lo que ha implicado la construcción de las repúblicas actualmente. Entonces, la cuestión es de que este principio, obviamente, lo que trata o lo que busca, ¿no es cierto?, o su finalidad fundamental es de que no se dé una concentración de poderes en una sola persona o en un solo órgano. ¿No? Creemos que evidentemente cuando se planteó este principio, sobre todo estaba abocado a destruir, ¿no es cierto?, esa monarquía feudal que básicamente implicaba que haya una especie de monarquía absoluta en la que una sola persona concentraba todos los poderes y lo que implicaba entonces es que haya además un abuso del poder, ¿no? Entonces, en esa línea, para romper con esa monarquía feudal y establecer un sistema liberal, claramente es necesario establecer una división de poderes, ¿no? Perfecto. Montesquieu, como le llamamos, fue uno de los padres, diríamos, de este principio, y desde ahí, diríamos, muchas de las repúblicas se han ido adoptando como principio fundamental también dentro de lo que implica, pues, actualmente los sistemas políticos y el Estado constitucional. La pregunta es, en cambio, ¿funciona eso necesariamente de Ujú. forma correcta en nuestras democracias? Yo creo que cada vez menos, ¿no? En realidad hemos visto cómo desde democracias supuestamente maduras, democracias que inclusive algunos decían que era un ejemplo obviamente de las mismas, el caso de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que cada vez más, por ejemplo, el gobierno del presidente Trump ha ido, ¿no es cierto?, también tomando mucho más poder, ha ido concentrando mucho más poder. Inclusive como ejemplos, ¿no? La propia Corte Suprema de Justicia prácticamente ha sido, digamos así, cooptada institucionalmente por parte del trumpismo, donde prácticamente hay una mayoría definitoria, diríamos así, a favor del presidente Trump, entendiendo Correcto. que la Corte Suprema de Justicia por muchos años ha sido más bien una corte que ha entendido sobre todo la necesidad de defender derechos de las minorías, los derechos de los débiles o en este caso de los grupos desaventajados históricamente. Eso en Estados Unidos como ejemplo, claro, pero esto no está pasando únicamente en Estados Unidos, ¿no? Ha pasado en varias democracias, en varios estados y obviamente creo que actualmente en el Ecuador creo que vamos hacia esa misma tendencia, ¿no? Bueno, por cierto, la situación en vez de mejorar, en vez de avanzar, parece que ha retrocedido en el concepto democrático del gobierno del pueblo y además de ese respeto de los diferentes poderes del Estado. Usted dijo con toda propiedad que esta forma de gobernar el Estado, según Montesquieu, perdón, garantiza la independencia de cada uno de los funciones y rompe con la monarquía. En este caso, que no existe ya monarquía, habríamos que romper el principio constitucional y se convierte en dictadura. El tema es que nosotros hemos abordado de que una república, evidentemente, uno de los principios fundamentales que nos enseñan, creo que en primer ciclo de Derecho, en teoría del Estado o en ciencia política, es que un principio fundamental es dentro de las formas de gobierno. Y esto, hablando de la república como tal, es justamente el principio de división de poderes o separación de funciones o división de funciones. Algunos lo llaman checks and balance, depende un poco, diríamos, ahí del modelo y obviamente, sobre todo, del idioma. Pero básicamente lo que implica este principio es que
¿no es cierto? Cada órgano, cada, en este caso, función, tiene una actividad que debe, en este caso, ser cumplida y para ello, evidentemente, pues, como decíamos, esas actividades deben ser cumplidas por ese órgano totalmente indistintamente de lo que diga otro órgano u otra función. Esa idea obviamente está centrada en las tres funciones clásicas del Estado, pero además, pues nosotros sabemos que tenemos aquí ahora cinco funciones. Ujú. El problema, querido Marco, es que también ha habido una debilidad, diríamos, en torno a mejorar estos famosos frenos y contrapesos, ¿no? Esos checks and balance que decíamos son parte de esa teoría política, sobre todo anglosajona, ¿no? En la cual un poco nos dice que básicamente, ¿no es cierto?, deberíamos tener una especie de contrapesos, ¿no es cierto?, en cada uno de los órganos y funciones. El problema es que nuestra Constitución sí tiene debilidades en esa parte, ¿no? Correcto. Y me parece que creo que varias veces se ha indicado la necesidad de fortalecer esos contrapesos. Yo recuerdo a un expresidente, no voy a nombrarlo aquí porque realmente incluso no terminó la presidencia hace pocos años, ¿no? Pero el expresidente, ¿no es cierto?, decía que efectivamente había que reducir, por ejemplo, ¿no es cierto?, las atribuciones, las facultades, ¿no es cierto?, que tiene el presidente de la República, porque al ser una república presidencialista, evidentemente el presidente como jefe de gobierno, jefe de Estado, es el principal, diríamos, la principal función. Y claro, Exacto. con tantas atribuciones hay una especie de presidencialismo reforzado. Y él decía, es necesario eliminar algunas funciones. Cuando él llegó a ser presidente, lo primero que hizo más bien es reforzar, diríamos así, esas actitudes, esas actividades, cuando él había criticado en algún momento justamente de que otro expresidente había tenido o había operado con estas facilidades. Una, Entonces, el presidente Noboa decía también igualmente, ¿no? Que efectivamente que a veces ha existido este uso abusivo de las facultades constitucionales del presidente. ¿Eso ha cambiado? Creo que no. Más bien se ha sí. exacerbado en ciertos momentos, más bien. Y claro, la preocupación es, si estas facultades que ya están en la Constitución permiten que el presidente tenga un poder reforzado, ¿qué es lo que pasa cuando los otros órganos empiezan a ser cooptados? Ya varias personas y personalidades, teóricos políticos, ¿no es cierto?, han señalado claramente de que en este momento prácticamente la única institución que queda, diríamos así, como independiente de la influencia del Ejecutivo es la Corte Constitucional. Y eso también. Más, y eso, claro, obviamente, además usted sabe y conoce, creo que la ciudadanía, que ha habido presiones muy fuertes efectivamente contra los jueces de la Corte Constitucional, incluso haciendo un uso también, yo creo que totalmente abusivo de las facultades de la Contraloría, persiguiéndole por, decíamos antes, ¿no? Por estas pequeñas minucias que a veces pueden efectivamente existir, pero que no son obviamente ningún tipo de actos de corrupción, sino que son básicamente, ¿no es cierto?, las formas en las cuales se está utilizando este tipo de órganos para perseguir, para controlar y para influenciar directamente a otros órganos. Es lo que Steven Levitsky decía, ¿no? Es esta especie de justamente autoritarismo competitivo, ¿no? En el Ya. cual, aunque usted todavía tiene, diríamos así, en teoría las instituciones, porque usted tiene efectivamente ejecutivo, tiene Asamblea Nacional, tiene un Consejo Nacional Electoral, tiene en este caso un Consejo Nacional de la Judicatura, pero en teoría, ¿no? Porque en la práctica la independencia de cada uno de esos órganos ya no es tal, ¿no? Y otra cuestión importante en esa misma línea, ¿no? Lo que dice Steven Levitsky en este libro de Cómo mueren las democracias, ¿no? Él dice, además el problema es que, por ejemplo, y ahora estamos abocados a eso, en el Consejo Nacional Electoral ahora se ha convertido en un órgano que persigue a partidos Ujú, políticos, que ujú. persigue efectivamente organizaciones políticas, que persigue también a políticos y políticas, ¿no? Yo no estoy diciendo si efectivamente todo lo que se dice en contra de los partidos políticos o sus directivos sea necesariamente cierto, pero es muy, diríamos así, preocupante de que hay una especie de selección, ¿no? Entonces hay ciertos partidos que efectivamente, por ejemplo, no están con el Ejecutivo, que son los perseguidos. Los Bien. partidos que, entre comillas, están alineados, diríamos, con el Ejecutivo, no les dicen nada. Entonces, nos parece bastante grave porque eso implica que en ese autoritarismo competitivo que dice Levitsky, él señala que, claro, pueden haber partidos políticos en competencia dentro de este autoritarismo competitivo. El problema es quiénes están compitiendo. Son partidos realmente satélites del partido oficial, ¿no?
Tenemos en este caso entonces, Que afianzan al exactamente, partido oficial, sí. tienen solamente entonces en las elecciones a partidos políticos que son afines al oficialismo o el mismo partido oficialista y políticos que generalmente están en la órbita del mismo ejecutivo. Entonces, en la práctica, sabemos que si cualquiera de ellos gana, ¿no es cierto? No es que está ganando un partido de oposición, lo que está haciendo únicamente, ¿no es cierto?, es ganar esos partidos que están, como decíamos, afines a la presidencia. Entonces, por lo tanto, no hay ya en sí mismo, incluso en las elecciones universales, realmente en las cuales exista en como tal, ¿no es cierto?, o procura realmente una oposición y que realmente, ¿no es cierto?, se garantice un espacio democrático, ¿no? Profundizando en una de los poderes del Estado, existe un verdadero equilibrio, o aquí, por ejemplo, al final de la tarde, el que está calificando, descalificando, persiguiendo, es el Tribunal Electoral. ¿Cree usted que está revestido incluso en algún momento de un poder más fuerte que el presidente de la República? Porque algunos de ellos son sumisos y está decidiendo la suerte política, la suerte de partidos políticos, de dirigentes políticos, incluso eliminando del registro de partidos políticos. Entonces, ¿hay un poder sobredimensionado en la función electoral? Lamentablemente el problema es que, digamos, no tenemos órganos como tal que cumplan, sí, obviamente que creo que hay normativa específica en torno a lo que se está planteando, pero lamentablemente no existe, diríamos, las herramientas técnicas para concebir, digamos, necesariamente si es que esta aplicación de esta normativa es correcta o no es correcta. Yo me sorprendí mucho de que ahora sí el Consejo Nacional Electoral empieza a eliminar partidos, ¿no? Pero claro, yo lo que quisiera saber es que si es que se ha respetado el debido proceso. Porque Claro. claro, uno puede decir efectivamente, si se desafilian, en este caso, ¿no es cierto?, militantes de un partido político, hay una cuestión fundamental. El partido político debe ser notificado de esa desafiliación y usted lo conoce muy bien como Ujú. conocedor también del derecho electoral. Entonces, la cuestión es garantizar ese debido proceso. ¿Cómo puede ser entonces de que se hable de que miles de personas se han desafiliado y no se ha notificado al partido político? No se ha notificado a la autoridad, en este caso de los partidos políticos, para conocer uno de que hay esa desafiliación, diríamos así, sistemática, ¿no es cierto?, que permite, en este caso, ¿no es cierto?, poder concluir de que sí, en efecto, debería la organización política desaparecer. Pero si a mí no me han notificado nada, si yo no conozco de ese particular y si además las herramientas técnicas, los informes técnicos del propio Consejo Nacional Electoral no me determinan con claridad eso, ¿cómo puedo yo defenderme frente a eso, querido Bien, Marco? Entonces, la cuestión es, uno queda ante la indefensión. Y ese es el problema, querido Marco. Entonces, el problema es que se están utilizando la aplicación de ciertas normativas sin garantizar el derecho a la defensa, sin bien. garantizar el debido proceso, y lo cual obviamente en un Estado constitucional no puede ser posible, ¿no? Yo creo que, como digo, si hay en este caso que aplicar normativa y que incluso implique la sanción de ciertos partidos políticos, que se lo haga, pero primero que se lo haga para todos, porque la igualdad ante la ley es un principio fundamental. No puede ser que se vaya a seleccionar a qué partido o a qué organización se aplica y a qué otras, en cambio, no se dice nada. Eso es lo A terrible. quienes se les apoya disimuladamente, bueno, aunque ahora existe ya una franca posición del Tribunal Electoral, del Consejo Electoral, pero nosotros dábamos de que un poder se sobrepone al otro cuando nosotros entendemos que todos son iguales frente a la ley y cada uno cumple sus funciones. Pero esto está inducido por poder político, por poder económico, por el miedo. Quiero decir que el poder económico marca camino, el poder político presiona y además de eso nos dan a nosotros a entender que vivimos un estado democrático como el que nunca se ha dado. Esto es mentiroso, esto es, yo diría, injuriar a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Me parece que es preocupante, ¿no? Primero porque evidentemente todos estos síntomas, porque, querido Marco, yo creo que la cuestión hay que ser claros, ¿no? Estos son síntomas, son manifestaciones de lo que está pasando en nuestro débil sistema político y evidentemente esto debilita el Estado constitucional también. Ujú. Entonces, claro, frente a esto la cuestión es de que si yo como ciudadano, ¿no es cierto?, reclamo mis derechos, ¿no? Estoy ante la posibilidad de que ese gran leviatán que decía Tomás Hobbes en algún momento hablando de concepciones de
del Estado y de esta idea del Leviatán como el Estado en sí mismo, lamentablemente el ciudadano queda desprotegido. Entonces, no es solamente el día Claro, de hoy hablar de los partidos políticos, hablar de X o Y partido que ha sido sancionado, que ha sido probablemente ilegalizado, o de X o Y figura política que ha sido encarcelado. Yo digo, la preocupación mayor es que este autoritarismo competitivo no permite que las personas podamos presentarnos, ¿no es cierto?, y que se dé un acceso a la justicia, que se acceda realmente a la tutela judicial efectiva, que tengamos la posibilidad de que incluso en el caso de que yo crea de que estos procesos no son legales, ¿no es cierto?, yo podría reclamar ante otros órganos, porque si yo digo el Consejo Nacional Electoral me ha ilegalizado, yo podría, ¿no es cierto?, entonces recurrir con ciertos instancias o recursos al Tribunal Contencioso Electoral. Pero claro. lo que pasa es que el Tribunal Contencioso Electoral también es otro órgano que básicamente en la mayoría de sus casos o de sus jueces también han sido capturados institucionalmente. Entonces, al final de cuentas, ¿no es cierto? Yo me quedo en una indefensión. Y eso es lo que hay que entender, que el día de hoy no podemos nosotros avalar de que si hace 10 años hubieron expresiones de este mismo tipo, de que hubieron situaciones así, yo no puedo estar de acuerdo de que ahora, como claro, las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Entonces ahora estar de acuerdo con que sí, esas mismas expresiones, manifestaciones están correctas. No creo que como hombres y demócratas debemos estar de acuerdo cuando han existido ese tipo de cosas anteriormente, decir, no, pues como antes fue así, Claro. igual ahora nos toca. No, no, no. Yo creo que hay que ser muy claros en eso. Yo creo que hay que tener mucho respeto, sobre todo por los derechos constitucionales, por los derechos fundamentales, por los derechos humanos que tenemos las personas, y que evidentemente, yo digo, lamentablemente eso genera varios problemas, ¿no? Claro, Porque luego, claro, el problema es que si no hay seguridad jurídica en el país, ¿no es allá cierto? voy. Yo digo, ¿qué hacemos frente a eso? No, incluso eso afecta incluso la inversión a nivel de la inversión extranjera, la propia inversión nacional, la seguridad que tengan las personas para venir al país, es decir, yo puedo confiarme de que si es que en algún momento el Estado, ¿no es cierto?, se va en contra mía, yo como empresario, yo como persona que estoy incluso en las empresas, yo puedo pedir, ¿no es cierto?, las instancias, los recursos dentro de la Administración de Justicia para justiciabilizar, en este caso, mi proceso. Allá Pero voy, ¿qué pasa si Vicente. yo sé que los jueces no son independientes? Allá Que si el voy, Consejo de la Judicatura no respeta la independencia judicial, ¿qué allá pasa voy. ahí, estimado doctor? Y justamente quisiera profundizar sobre esto, Bolívar, porque, Vicente, perdón, porque la situación es clarísima. No sé si la función judicial esté cumpliendo su rol, el rol constitucional, o está al servicio de otro poder. No sé si con la experiencia que tuvimos con el señor Godoy, la situación del pueblo ecuatoriano pueda confiar en esta justicia que en algún momento es amañada, que en algún momento es dirigida y que ha sido utilizada incluso como una forma de persecución. Sí, o sea, a nosotros nos preocupa mucho en realidad y creo que incluso, si usted ha visto, ha habido varios pronunciamientos, incluso desde la relatora de la independencia judicial a nivel de la ONU, Ujú. ha dicho nuevamente que hay mucha preocupación porque lamentablemente la independencia judicial cada vez es menor. Y claro, nosotros hemos señalado ya con claridad varias veces de que el Consejo de la Judicatura lamentablemente, primero, que no opera, diríamos, de la manera constitucional en la cual está planteado, porque inclusive, usted sabe, deben haber cambios dentro del Consejo de la Judicatura, no se han dado, hubo incluso una de las consejeras debía ser nombrada como consejera y como presidenta de la Corte Nacional de Justicia, finalmente después de ver de que la justicia incluso por parte de sus propios compañeros lamentablemente ha sido denegada, tuvo que decir, bueno, yo ya he peleado y me retiro porque realmente no puedo hacer más, ¿no? Entonces, ante esas situaciones tan graves, nos preocupa mucho porque, claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, un juez, ¿no es cierto?, falla en contra del gobierno, ¿no es cierto?, que ha pasado en los días Uh, anteriores? Lo primero que ujú, hicieron, ¿no es cierto?, es que efectivamente la denuncian, ¿no es cierto?, en contra de esos jueces porque, entre comillas, ¿no es cierto?, habían cometido algún tipo de error manifiesto, correcto. ¿no es cierto?, Ujú. manifiesta negligencia Les o ponen dolo. contra la pared a los jueces. Exactamente, entonces claro, en ese momento, ¿no es cierto? Estamos hablando obviamente de que no es posible, obviamente, un respeto de la independencia externa que deben tener los jueces, pero además de la independencia interna inclusive, porque lamentablemente, como digo, el Consejo de la Judicatura se ha convertido ahorita en un campo de batalla. Ujú. Hay una crisis de legitimidad profunda que, doctor Marquito, o sea, me parece grave, porque realmente, primero, estamos ante tantos escándalos de corrupción que cada uno de los presidentes que pasa realmente por ese consejo es un caso nuevo de corrupción. Ujú. Entonces se De habla de presidentes servilismo. encargados, un pleno incompleto,
se habla de incluso de la infiltración, ¿no es cierto?, del crimen organizado, inclusive, ¿no es cierto?, a nivel general, y evidentemente el uso, como decía, de este error inexcusable a veces, a momentos no puede ser todavía, digo, a pesar de que la Corte ya lo ha limitado muchísimo, ¿no es cierto? Sin embargo, todavía es una presión, diríamos así, profunda contra juezas y jueces. Entonces, realmente, ¿no es cierto?, nos parece que es una situación bastante grave. Y aparejado a esto, querido doctor Marco, lo que está pasando en la Corte Nacional de Justicia. Entonces, primero, tenemos apenas 11 jueces titulares, querido Ajá. doctor, o sea, prácticamente un poquito más de la mitad apenas para tener Ujú. quórum, apenas se tiene quórum. No hay una evaluación del desempeño correcto ya sobre el tema propiamente de la Corte de Justicia para evaluar realmente cuáles son los jueces que deben quedarse y quizás algunos de ellos que tienen que cambiarse, ¿no? Yo creo que en Ujú. ese caso, pues obviamente es importantísimo la reforma del gobierno judicial en el Ecuador. O sea, yo creo que es Perfecto. necesarísimo, si no, no vamos a poder pasar esta crisis de la justicia y lamentablemente, como digo, la independencia judicial en Ecuador no solo que está amenazada, sino que realmente es una situación bastante grave porque inclusive internamente, ¿no es cierto?, se está vulnerando el principio de autonomía que tiene cada juez y Por jueza. cierto, Vicente, por otro lado, sí tenemos problemas graves. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana le han dado por todo lado, le han bloqueado por todo lado. Es más, ha servido a algunas personas. Este poder, muchas personas dicen que debe desaparecer porque no ha abonado al crecimiento de la democracia en el país. Y por otro lado, se vuelve necesario, como usted dice, a lo mejor una reforma, tal vez consulta popular, tal vez de enmienda o asamblea constituyente, sabiéndose que en estos años hemos tenido una gran cantidad de participación de la ciudadanía, pero son letra muerta. ¿O cuál es el vehículo? Tal vez un decreto del dictador. Bien, lo primero es que, digamos, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control perdón, y Control Social, ¿no es cierto? Lo primero es que estamos ya, digamos, a punto de llegar a una muerte clínica, diríamos así, Ujú. porque, como usted sabe, se ha planteado una reforma por parte del presidente de la República que en cierta parte entendemos y comprendemos y apoyamos, diríamos, en general, porque lamentablemente lo que se empezó como, diríamos así, una especie de experimento de cambiar justamente las atribuciones de designación de altas autoridades del Estado de la Asamblea Nacional a un órgano que sea ciudadano era interesante, ¿no? Dejar un poco a los políticos de lado para que efectivamente pase a los ciudadanos. Y eso era lo que nosotros planteábamos en algún momento, ¿no? Y claro, en esa línea, pues evidentemente se quería pues tener un órgano mucho más ciudadano que un órgano más político, ¿no? Lamentablemente, como hemos visto, esa facultad no ha sido tampoco bien llevada, los concursos no han sido bien llevados, no han sido bien, en este caso, establecidos y hay muchas críticas al Consejo de Participación. Entonces, por eso se planteó la reforma de cambiar nuevamente estas atribuciones y regresarlas a la Asamblea Nacional. Bien. Eso implica, según la reforma que se ha planteado, que sería una reforma parcial, ¿no es cierto? Eso implica que iríamos a una consulta, en este caso primero un debate en la Asamblea y luego iríamos a un nuevo proceso de referéndum en el cual se aprobarían estos cambios para que, como decíamos, esto pase nuevamente a la Asamblea Nacional. Me parece que en esa línea pues debe cumplirse lo que la Corte Constitucional ha establecido. Lo que preocupa mucho, estimado doctor Marco, es el parte, digamos, una de las disposiciones transitorias, porque implica básicamente que todos los concursos que se están llevando ahora a cabo nuevamente volverán a cero. Es decir, que estos concursos, inclusive si en el caso de que ya se llegara a concretar la fecha, evidentemente, para las elecciones, para el proceso de reforma, eso implicaría que todas las designaciones que tenemos ahora serían totalmente, diríamos así, inválidas. Entonces, en Bien. esa línea, lo que yo me preocupo es que vamos a tener, en cambio, una prórroga nuevamente, ¿no?, de estas personas que están ya dentro de los órganos del Estado, ¿no? Y en eso implica, obviamente, la desconfianza y la falta de legitimidad que tienen varios de ellos. Imaginemos el propio Consejo Nacional Electoral, que ya lleva varios años, en este caso, prorrogado, y el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Entre otros órganos que lamentablemente ya deberían tener nuevas y nuevos autoridades, pero lamentablemente no la tenemos, ¿no? Y Ya. obviamente, además de eso, usted ve la parálisis que existe a nivel de los concursos, en el concurso fiscal del general, en la reducción del Ujú. Consejo Nacional Electoral, hay varios elementos en los cuales efectivamente hay varios cambios, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, ¿no?, señalarte que esos cambios deben darse lo más pronto posible, Son ¿no? tablas creadas con intereses gente, de algunas personas. Hace unas horas oí una noticia que me espeluznó.
no puedo decir 100% que sea cierta, pero me preocupa el pensamiento de que el delincuente armado ahora podrá ser disparado por parte de las fuerzas militares que van nuevamente a salir a las calles. Que estas medidas son compatibles con la acción, permite que la Constitución pues faculte a estos señores para equilibrar la seguridad, para equilibrar los derechos fundamentales de las personas en mm, en estos momentos. ¿Cuál es su criterio de los estados de excepción? Porque incluso hay gran parte de la población que dice que se maten entre ellos, que ya es hora de terminar con los delincuentes. Su visión humanista y de derecho, por favor. Bien, lo primero que uno podría señalar con claridad es que nosotros hemos vivido ya prácticamente como 5 o 6 años en estados permanentes de excepción. O sea, digamos, ahí, digamos, incluso ya a veces es difícil conocer si realmente en algunas provincias, por ejemplo, prácticamente desde el año 2021, 2020, inclusive sumando obviamente los estados de excepción que se dieron por parte del COVID o por justificándolo por el tema del COVID, hay provincias en las que prácticamente se ha vivido sin pausa, diríamos, unos 5 años en estado de excepción. Sí, sí. Y eso involucra que realmente la situación de nuestro país no puede resolverse necesariamente en un ámbito, entre comillas, de normalidad. El problema es que hemos normalizado el estado de excepción, que es más grave aún, ¿no? Entonces, en esa línea, me parece que la Corte Constitucional incluso ya ha dicho varias veces, no puede hacerse uso de ese tipo, en ese sentido, de los estados de excepción. La normalización del estado de excepción es un problema gravísimo. El estado de excepción ha pasado a ser una herramienta extraordinaria, ¿cierto? Ujú. Porque es extraordinaria, ¿no? Porque es como decíamos, volver a esa especie de dictadura romana, ¿no? Que es obviamente un momento en el cual sí, por una justificación grave se debe tomarla. Pero efectivamente eso ha implicado, yo creo que se erosione, diríamos así, las instituciones y además incluso el rol de ciertos órganos, ¿no? Ya. Obviamente, el rol de las Fuerzas Armadas, como decíamos, tras el referéndum en el 2004, es del apoyo que obviamente debe dar las Fuerzas Armadas a la policía y que Ujú. obviamente ya no ni siquiera depende de un estado de excepción, ¿no? Eso hay que ser claros, ¿no? Porque se le dio ese cheque, digamos, en blanco al presidente, se le ha dado varios cheques en blanco al presidente, entonces en esa línea hay ya un estado más allá del estado de excepción, ¿no es cierto? Inclusive, obviamente, se suma la restricción de ciertos derechos fundamentales, pero Así como es. decíamos, el uso del estado de excepción es técnicamente a veces innecesario. Y yo creo que la Corte Constitucional incluso a veces ha dicho, oiga, bueno, ya párele, porque ya tantos estados de excepción es bastante grave. Entonces yo creo que la Corte haya tomado, ha generado, digamos, una especie de muro de contención, ¿no? Qué Para bueno. cantos de decretos de estados de excepción. Y Ya. recordemos efectivamente que estos estados de excepción, como decíamos, sí, obviamente le garantizan, digamos, al Estado y a los propios militares y policías mayores posibilidades y un rango de atribuciones mayores, pero eso no inhabilita, ¿no es cierto?, el riesgo de violaciones de los derechos humanos, Ya. ¿no? Y esto obviamente es un tema importante y además no es el tema solamente del riesgo de violaciones, que ya ha pasado en el caso de los niños de las Malvinas y otros casos, Claro. Tenemos realmente varios son casos. graves. Y Sí. claro, el tema es, hay o no hay una cadena de realmente una responsabilidad, incluso de mando civil, no clara sobre el tema, ¿no? Porque se habla de que los militares son los responsables, no, pero es que el problema es que al generar tantas estructuras y esta declaración de estados de excepción, ¿no? Han sido los que han permitido justamente esas violaciones de los derechos humanos. Ya. Entonces yo creo que siempre es importante tratar de resolver los problemas de seguridad, de delincuencia, obviamente de la mafia que existe en torno, digamos, a nivel del país. Es correcto, obviamente, utilizar los instrumentos que tenemos, pero no puede convertirse el estado de excepción, obviamente, en una regla. Digo. O sea, Bien. no podemos declarar tantos estados de excepción, sino hay que fortalecer la institucionalidad ordinaria. O sea, Ahora yo creo que eso viene es una importante. pregunta un tanto más amplia. Estamos frente a un cambio de modelo constitucional en la práctica, aunque no formalmente. Es decir, estamos viviendo en un momento inconstitucional de varias formas y de varios frentes. Bien, yo creo que es una pregunta no es difícil, ¿no? Yo no creo que necesariamente, digamos, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Es complejo porque la realidad probablemente a veces nos está superando, ¿no? Obviamente, la crisis que vivimos actualmente, la erosión del Estado de Derecho por la vía, por ejemplo, de normalizar este estado de excepción,
no tenemos instituciones eficaces. En realidad, la crisis incluso, digamos, de legalidad, de juridicidad que tiene el Consejo de Participación en la designación de autoridades y en sí también incluso, yo digo, la crisis de constitucionalidad en torno a las leyes que se han aprobado a Ujú. nivel nacional por parte de la Asamblea Nacional. Muchas de estas leyes han sido aprobadas y muchos de estos famosos paquetes de leyes han sido aprobados mediante el proyecto de ley de económico de carácter urgente. Y eso implica, ¿no es cierto?, que no han sido debatidos en la Asamblea Nacional. Entonces, claro, todos esos síntomas a mí me preocupan mucho, porque en realidad lo que estaríamos viendo efectivamente es que hay un proceso de desconstitucionalización, ¿no? Lo Ya, que en Colombia algunos llaman el estado de cosas inconstitucional, y saben decir ahí, que puede ser una situación muy grave, ¿no? Y yo digo, estamos quizás yendo a esa parte. Obviamente no quisiera que se agrave más la situación, pero también como vemos en los próximos meses, ante unas elecciones en las cuales realmente, diríamos así, no va a haber igualdad de armas para la participación política, es complejo, estimado doctor Marco, no podría asegurar que ya estamos en ese estado de cosas inconstitucional, pero para allá vamos, ¿no? Si las situaciones van así y probablemente los síntomas siguen así, vamos hacia allá. muchas gracias, Magíster, por haber comparecido al programa Entre Tintos y Papeles. Conversó con nosotros Vicente, nuestro amigo, Vicente Solano, profesor de la Universidad Politécnica Salesiana, a más de eso, gran amigo de este programa. Muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias, doctor Marquito. Que pase bien.